Ok, joven. Ya deben de estar viendo la presentación de Clostridium. ¿Ya todos ven la presentación? Sí. Sí. ¿Ya me escuchan, chicos? Hoy no los escucho, no sé. De repente veo que encienden las cámaras, pero los micrófonos, pero no sé si me escuchan. Sí la escuchamos, ¿Ya? doctor. Perfecto. Entonces ya todos deben de estar viendo la presentación de Clostridium pringens, que es del que vamos a platicar hoy. ¿Ok? Bien. David, no sé si vas a comentar algo. Es que veo que titila tu micrófono. No. ¿No? Ah, ok, perfecto. Debe ser mis chihuahuas. Bueno, entonces vamos a comenzar. Yo creo que ya puse a grabar la clase. Vamos entonces a platicar, jóvenes, del tercer Clostridium, que es Clostridium perfringens. Y este Clostridium sigue siendo un bacilo gram positivo, es rectangular, es de gran tamaño. Incluso el bacilo no es tan bordeado o tan redondo como normalmente pudiéramos observarlo en el Clostridium botulinum, sino que este es como más rectangular, con las terminaciones como más cuadradas. Rara vez forma esporas, aunque sí puede formar las esporas, no es tan frecuente que las forme comparándolo con Clostridium botulinum, y posee 4 tipos de toxinas letales. Entonces, Raúl, adelante, Raúl, veo tu manito. ¿No? Veo la manito levantada de Raúl, pero no sé si iba a comentar algo. Es que creo que hay un chico que es nuevo, pero no sé su nombre. Eso es lo que le quiere decir Raúl. Aristeo Sánchez Ruiz. Ah, ya, pero es que tengo que agregarlo. Igual en los puntitos de abajo o en donde está mostrar participantes, luego le puede invitar que se una. A ver. Es en mostrar participantes y ahí arribita está como un buscador y dice invitar a alguien y ahí puede escribir su nombre. ¿Pero es de este salón? ¿Está con ustedes? No, química, es de quinto, estaba reforzando, pero creo que estaba con la doctora Lucía. Entonces no sé qué problema hubo ahí y lo pasaron ahorita al grupo E. Ah, pero lo que pasa es que nosotros vamos agregándolos de acuerdo a también sus plataformas de mis cursos. Porque de mi plataforma mis cursos, como cada quien está en un grupo, los vamos jalando. Pero Aristeo Sánchez Ruiz. Bueno, es que si no, no lo puedo meter nada más así, porque tienen que... Bueno, de todas maneras ahí lo agregué. Y si no, pues ya checamos después. Sí está o no está. Bien, entonces vamos a continuar con la presentación, que ya no veo mi presentación. ¿Ven ustedes la diapositiva? Sí, Sí se ve. ¿Sí se ven? Ay, yo creo que está súper Sí. nefasto mi internet porque yo veo todo negro. Entonces, déjenme ver. No sé por qué yo veo todo negro. Miren, así se ve totalmente negro. Déjenme entonces compartírselas de nuevo. Regálenme un segundito, un segundito. Clostridium. Ok, ya está cargando. Bueno, entonces, retomando otra vez, siguiendo con la parte de la clase, el día viernes vimos Clostridium tetani y hoy vamos a ver Clostridium perfringens y Clostridium
difícil, ¿eh? Y entonces les comentaba que siguen siendo bacilos, siguen siendo un bacilo gram positivo. Ahorita ya deberían de ver otra vez la diapositiva. Decíamos que rara vez puede formar las esporas, pero no quiere decir que no las está como tal formando. No vamos a tener algunos casos que sí vamos a tener formación de esporas. Raúl, ve otra vez tu manito. ¿No? Bien, No, entonces, la dejó levantada desde hace rato. que ahorita me apareció otra vez la manito. Pero acuérdense que automáticamente activen su micrófono, chicos. Bueno, entonces decíamos que Clostridium perfringens tiene 4 diferentes toxinas. Y entonces estas toxinas las vamos a clasificar en alfa, beta, epsilon, e iota. Son 4 toxinas letales y aparte de estas 4 toxinas vamos a tener una clasificación que se divide en 5 tipos diferentes de Clostridium perfringens, que va desde la A hasta la E. Dependiendo de este tipo de Clostridium, que va desde la A hasta la E, vamos a tener entonces que Clostridium tipo A puede producirme la toxina alfa, o puede producirme la toxina beta, o puede producirme la toxina iota, y así sucesivamente. Entonces, de acuerdo a este tipo de Clostridium y de acuerdo a las toxinas que pueda presentar, tenemos enfermedades diferentes. Vamos a ver una clasificación. Miren, esa es la clasificación que les decía de Clostridium perfringens basada en la producción de las toxinas. Tenemos los tipos de Clostridium que va desde la A hasta la E. Y entonces estos 5 tipos pueden presentar 1, 2 o hasta 3 diferentes tipos de toxinas. Entonces, si ustedes se fijan, la toxina tipo alfa es la más importante porque ella se encuentra presente en los 5 tipos de Clostridium. Entonces, es la más frecuente, es la más importante, por así decirlo, porque gracias a la toxina tipo alfa vamos a tener las enfermedades más características que nos va a producir Clostridium perfringens. ¿Okay? Siguiendo esto, vamos a platicar de la toxina alfa específicamente. Y esta es una lecitinasa, es una enzima, es una fosfolipasa C. Sabemos que la lecitina tiene mucha importancia al momento de hacer degradaciones de lípidos, sobre todo. Y entonces esta enzima precisamente lo que hace es el rompimiento de la lecitina. De ahí su nombre, lecitinasa. Entonces dice que es capaz también de lisar eritrocitos, plaquetas, leucocitos y células endoteliales. Un paciente que tenga afectaciones por Clostridium perfringens, además de las propias o características que vamos a ver, que me puede hacer afectaciones a nivel de tejido, entonces vamos en una citometría hemática, por ejemplo, vamos a ver todas estas características de la toxina. Puedo tener, decíamos, una plaquetopenia, que se va a ver incluso en la piel del paciente, en el tejido del paciente. Puedo tener rompimiento de leucocitos, por lo tanto, también vamos a decirle que es una leucopenia. Y acuérdense que estos leucocitos son parte de mi inmunidad. Puedo tener disminuciones de neutrófilos, voy a tener disminuciones de linfocitos. Entonces, toda esa célula que me va a ayudar a poder desintegrar o eliminar a la bacteria va a estar disminuida. Los eritrocitos, lo mismo, vamos a tener un enrojecimiento de las partes del tejido. Ahorita vamos a ver las imágenes de perfringens. Puedo tener incluso el rompimiento de eritrocitos, un paciente por consecuencia de un Clostridium perfringens que tenga una disminución considerable de su hemoglobina, ¿no? Y esto es gracias a la toxina alfa. Esta toxina provoca una hemólisis masiva junto a un incremento de la permeabilidad vascular y de la hemorragia. También me puede producir destrucción tisular, toxicidad hepática y disfunción miocárdica. Entonces, no solo vamos a tener alteraciones a nivel de tejido, sino cuando se llega a diseminar vamos a tener afectaciones en otros órganos, corazón, hígado, sobre todo los que estén incluso más cercanos a la parte de donde me está haciendo esta alteración en el tejido, ¿no? Ahorita vamos a platicar cómo vamos a iniciar un proceso de infección por Clostridium perfringens. Lo importante aquí de la toxina alfa, les decía, me puede producir una hemorragia, la alteración de esta toxina, la actividad de esta toxina, y esta hemorragia tenemos la acción de la bacteria, en este caso es Clostridium,
Pero además de que se va a diseminar, que va a haber un proceso de invasión, un proceso de una multiplicación bacteriana, a eso vamos a sumarle que, dado que Clostridium no solo es una bacteria que me va a hacer una invasión, sino también es una bacteria que me produce una toxina, específicamente esta toxina alfa, que va a estar lisando esos eritrocitos, esas plaquetas, me produce la hemorragia precisamente por el lisamiento de células que hace. Entonces, sabemos que las plaquetas me ayudan en los procesos de coagulación. Entonces, si yo tengo una disminución significativa de esas plaquetas, pues definitivamente voy a tener un paciente que puede terminar con un proceso hemorrágico, ¿no? Después tenemos la toxina beta, y esta toxina beta me puede dar una estasia o éstasis intestinal, que es lo mismo. Puedo tener una destrucción de la mucosa con formación de lesiones necróticas y puede haber una evolución a una enteritis necrótica. Entonces, en la toxina alfa, si nosotros resumimos, sobre todo me va a hacer alteraciones a nivel de tejido. Y la toxina beta, si ustedes observan, me da afectaciones intestinales. Entonces, vamos a tener aquí incluso 2 vías de entrada diferentes de la bacteria y 2 acciones diferentes de cada una de las toxinas. Entonces, alfa sobre todo vamos a tener afectaciones a nivel de tejido, es una histotoxina, y en el caso de la beta podemos tener una enterotoxina porque vamos a tener afectaciones a nivel intestinal. ¿Okay? Después tenemos una toxina epsilon, y esta aumenta la permeabilidad vascular de la pared también del tubo digestivo, y la toxina iota es muy parecida a la epsilon porque también tiene una actividad necrosante y también aumenta la permeabilidad vascular. Entonces, si nosotros adquirimos una bacteria que va a ser un Clostridium perfringens, podemos tener afectaciones en tejido, puedo tener afectaciones intestinales, que decíamos, ¿no? Que me altere incluso el movimiento a nivel intestinal, y eso me va a producir obstrucciones, que el paciente no defeque, por ejemplo, o que incluso pueda tener mayor número de evacuaciones, o incluso en este caso con epsilon iota vamos a tener una permeabilidad vascular. Entonces, depende de la toxina que va a tener acción específicamente ese Clostridium perfringens que nosotros estamos adquiriendo. Entonces, si yo tengo una afectación por Clostridium perfringens, seguro se va a ver, depende de la acción de la toxina, el que, por ejemplo, Sophie pueda tener también una afectación de Clostridium perfringens, ¿no? Entonces, sobre todo dentro del grupo de enfermedades, me puede producir infecciones de tejidos blandos. Y entonces, estas infecciones de tejidos blandos, puedo tener una celulitis, miositis supurativa o una mionecrosis, también llamada gangrena gaseosa. ¿Cómo iniciamos un proceso de infección en tejidos blandos? Sobre todo es por traumatismos. Recordemos que los traumatismos, como platicábamos con tétani, van a ser, no sé, algún tipo de rasguño de algún animal que tenga en las patas Clostridium perfringens, va a ser incluso si nosotros tuviéramos una intervención quirúrgica y de esta manera vamos a adquirir un Clostridium perfringens, puede ser un traumatismo con un clavo, con una astilla, con cualquier cosa que entonces inicie, más bien descontinúe la piel, hay un rompimiento, y a través de este objeto van a introducirse el número de bacterias que van a ser por Clostridium. O lo que decíamos puede ser a través de una intervención que me facilite o desarrolle el proceso de Clostridium perfringens. Entonces, con los tejidos blandos tenemos estas afectaciones, pero a diferencia de otras bacterias, puede ser como el Staphylococcus aureus que platicábamos, que es supurativa, pero yo voy viendo de manera paulatina cómo va haciendo ese rompimiento de la célula. Decíamos que tiene una hialuronidasa, ¿no? Estafilos, y entonces vemos cómo se van rompiendo todas estas células de manera más lenta, incluso menos agresivas. A diferencia de entonces de Staphylo, Clostridium perfringens, decíamos que si tiene esta toxina, miren, por ejemplo, el pie de un paciente, cómo va haciendo este rompimiento de las plaquetas, de los eritrocitos, de la célula. Entonces vamos a tener incluso un paciente que pueda tener pérdida de ese tejido, ¿no? Entonces, todas esta fotografía que se muestra aquí en la
diapositiva es precisamente por consecuencia, sobre todo, de una toxina. Aquí tendríamos sobre todo la participación de la toxina alfa, ¿ok? Entonces, estas infecciones en tejidos blandos se va a dar sobre todo por traumatismos y es la manera como vamos a iniciar una infección por Clostridium perfringens. Agarrando una de estas infecciones o estas enfermedades, entonces podemos tener lo que decíamos que es una gangrena gaseosa o también conocida como mionecrosis, y aquí tenemos unos Clostridiums histotóxicos y tenemos la formación de ampollas hemorrágicas. Entonces, de hecho, observen la piel del paciente, se observan estas ampollas hemorrágicas que decíamos por la acción de la toxina, y esta toxina alfa decimos que es una histotoxina porque es una toxina que hace afectación a nivel de tejido, ¿no? Si tengo afectación a nivel intestinal, decíamos que va a ser una enterotoxina. Entonces, cada una de estas toxinas, pues depende de la suerte que tengamos, que adquiramos, vamos a tener diferentes cepas de Clostridium perfringens. Entonces, aquí vamos a tener esta histotoxina que me va a hacer infecciones en tejidos blandos, y en este caso la gangrena gaseosa, que es de Clostridium perfringens, una de las afectaciones más severas a nivel de tejido. Vamos a tener la invasión, la colonización, la multiplicación de Clostridium perfringens, y por otro lado vamos a tener la actividad de la toxina. Se llama gangrena, ustedes observen, y creo que regularmente todos conocemos, hemos visto la definición de gangrena. Miren la coagulación que tiene de manera intravascular el paciente, y la palabra gaseosa se le da porque, o sea, ustedes recordarán que las bacterias realizan funciones, hay un metabolismo, y cuando realizan ese proceso de metabolismo en este tipo de infecciones, producen gas. Entonces, por eso se llama, se le da el nombre de una gangrena gaseosa. Este tipo de pacientes, a eso vamos a sumarle la predisposición que tengan, los factores de predisposición. Por ejemplo, no va a ser lo mismo una gangrena gaseosa o la actividad de la toxina en dado caso de un paciente inmunocompetente que sea aparentemente sano a un paciente, por ejemplo, que ya tenga problemas de coagulación o de circulación, o de un paciente que ya sea diabético, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso sumaríamos de todas maneras, en este caso, el estado inmune de cada uno de los pacientes. De la gangrena gaseosa específicamente, se puede diseminar si no se atiende. Lamentablemente hay pacientes que aún viendo, y me ha tocado ver, hablo por lo que incluso me ha tocado ver en la parte práctica ya de mi profesión, pacientes que no se atienden a tiempo, pacientes que dejan pasar esa gangrena, pacientes que ya ni sienten un dedito, la parte del pie, la parte de la pierna, ¿no? Si esto se llega a diseminar, se desarrolla más la toxina y entonces me puede dar afectaciones sistémicas, va a desarrollarse, va a hacer una invasión mayor. Como parte de estos síntomas sistémicos, que ya tengo, ya hay una invasión mayor, ya tenemos desarrollándose la toxina incluso en otras áreas que ya no son propias de donde se hizo el traumatismo inicial, puede ser que mi paciente caiga en choque, que haya una hemólisis intravascular, como se observa claramente en las imágenes, en la anterior y en esta que vemos. Hay una hipotensión, hay una insuficiencia renal, puede ser que el paciente caiga en estado de coma o que incluso pues llegue a fallecer, ¿no? Entonces, esta imagen es un paciente que está acostado, es parte como de una pierna, está como en la parte de un costado del paciente. Entonces aquí ya hay una afectación severa. Y aquí no nada más es una afectación a nivel de tejido que les decía, sino incluso hay una parte entre la cadera, cómo se ve diseminado. A este paciente, si le hacemos una citometría hemática, tendríamos que ver la cantidad de plaquetas. Debe estar muy bajo, por ejemplo, incluso hasta en un diferencial, vemos escasez de plaquetas. Vamos a tener lo que decíamos, ¿no? Otro tipo de alteraciones, una hipotensión, la hemólisis intravascular o la coagulación intravascular. ¿Okay? Entonces, ya aquí en el paciente no solo nosotros como médicos, ustedes como médicos, no solo vamos a atender la infección por Clostridium perfringens, la actividad de la toxina, sino esto tendríamos que atender ya, por ejemplo, una insuficiencia renal, si tiene afectaciones en miocardio, si tiene afectaciones a nivel hepático, o sea, ya aquí ya tenemos unas afectaciones sistémicas, ¿no?
muchos de los casos el paciente tiene que amputarse, por ejemplo, los dedos, la pierna, ¿no? Si no se llegara a atender de manera, pues, rápida. Y por otro lado, con Clostridium perfringens vamos a tener, decíamos, la acción sobre todo de una enterotoxina, ¿no? Tenemos una histotoxina y entonces es como dividir las afectaciones de Clostridium perfringens en dos grupos. Vamos a tener afectaciones por una histotoxina, sobre todo, que vamos a tener afectaciones a nivel de tejido y vamos a tener las afectaciones de la enterotoxina, donde vamos a tener intoxicaciones alimentarias y entonces esta enterotoxina, repetíamos hace un momento, vamos a tener una actividad a nivel intestinal, ¿no? Esta intoxicación alimentaria, pues nosotros vamos a ver si este Clostridium perfringens puede producir esporas y entonces si las esporas de una cepa productora de una enterotoxina contaminan los alimentos, es la manera en cómo nosotros vamos a iniciar un proceso de intoxicación, como va a ser la vía de entrada o la puerta de entrada, como llegue el Clostridium hasta nuestros intestinos. Particularmente estas bacterias con esporas, decíamos, resisten al calor, pueden tolerar temperaturas de 100 grados Celsius o menos durante una hora o más. Ya platicamos características similares con Clostridium botulinum, que es el causante de botulismo, y decíamos que si son alimentos que no necesitan tanta cocción, que no necesitan estar sometidos a los 100 grados Celsius, que es normalmente el punto de ebullición, y a eso vamos a sumarle que si ese alimento se contamina con un Clostridium perfringens que tenga esporas, aun cuando esté calentándose por debajo de 100 grados Celsius, recuerden, ya lo platicamos, le decía como botulismo, ese Clostridium perfringens con esporas puede fácilmente seguir viviendo en esa comida que no llegó a 100 grados Celsius, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo tener una intoxicación alimentaria? Por ingerir ese alimento que está contaminado por Clostridium perfringens que tiene una espora. ¿Okay? Decíamos que rara vez puede producir esporas, sin embargo, sí van a haber cepas que, pues, sacándolos de esa rara vez, van a poder infectar a los alimentos. Y entonces entra por cavidad oral hasta llegar al nivel intestinal y comienza un proceso de intoxicación. Y los datos de la intoxicación alimentaria son muy parecidos a los que platicamos, incluso con un estafilo también, por una intoxicación alimentaria. El periodo de incubación va de 8 a 24 horas. Vamos a tener aquí que puede presentar náusea, dolor abdominal, diarrea, no presenta fiebre y puede haber, el vómito es poco común. Entonces, son datos o síntomas característicos de una intoxicación alimentaria. Lo mismo platicábamos, ¿no? Con Staphylococcus aureus por intoxicación alimentaria. Y si ustedes se dan cuenta, aquí la enterotoxina, la acción se presenta mucho más rápido. Menos de un día el paciente puede presentar la diarrea, ¿no? El dolor abdominal, las náuseas. En general, después de 24 horas ocurre una respuesta espontánea, perdón. Y entonces con esta respuesta espontánea, incluso en la parte del tratamiento, ya lo habíamos platicado con las intoxicaciones alimentarias por las otras bacterias, como estafilo, a ustedes como médicos les va a tocar la parte de dar un tratamiento sintomático, porque pues el paciente después de un día ya se le pasó la diarrea, y muchos no llegamos, los pacientes no llegan a nivel de un diagnóstico, ¿no? Entonces aquí les va a tocar a ustedes darle un tratamiento al paciente meramente sintomático, ¿ok? Después de 24 horas, por mucho 2 días después, el paciente tiene una resolución. Entonces, a nivel intestinal, el paciente, dado que tenemos incluso una microbiota, eso va a ayudar a disminuir la sintomatología y que el paciente a través de materia fecal pueda desechar estas bacterias, ¿no? Incluso si tuviera esporas, se desechan las bacterias y entonces el paciente tiene una pronta recuperación. Y con la parte del diagnóstico, la tinción de Gram del tejido o exudado tomado de la herida de un paciente con mionecrosis nos puede ayudar en la parte del diagnóstico. Tomamos con un hisopo, hacemos un hisopado de la herida, y entonces al hacer la tinción de Gram vamos a observar, precisamente como se observa en la imagen de atrás, estos bacilos que van a ser grandes, van a ser como rectangulares,
y sabemos que son gram positivos, ¿no? Podemos hacer cultivo de las secreciones y hay inmunoanálisis para la detección de la enterotoxina en materia fecal. Aquí no pudiéramos hacer un coprocultivo, no tiene caso hacer un coprocultivo, pero sí a través de la materia fecal hay pruebas que se llama inmunoanálisis, incluso hay pruebas rápidas para poder diagnosticar Clostridium difficile, porque la parte de la intoxicación alimentaria es donde haríamos buscar la acción de la enterotoxina y es materia fecal porque sabemos que pues es como si fuera todo el sistema, ¿no? Que se conecta en la parte de la digestión, la parte gastrointestinal, hasta llegar al recto, el paciente defecaría pues precisamente parte de estas toxinas, ¿no? Entonces es por eso que a través de las materias fecal haríamos el diagnóstico, si lo llegáramos a hacer, materia fecal sería para la intoxicación alimentaria, ¿ok? En el caso de una infección a nivel de tejido, pues es cuando vamos a hacer los cultivos de esas secreciones o cultivos de esas heridas junto con una tinción de Gram. Entonces, aquí en este diagnóstico ya estamos englobando las dos afectaciones por Clostridium perfringens. Tejido, que decíamos entonces que va a ser por una histotoxina, vamos a hacer el diagnóstico por cultivos y tinción de Gram. Y la intoxicación alimentaria, decíamos que tenemos una enterotoxina, va a ser sobre todo el diagnóstico a través de materia fecal, por procesos de inmunoanálisis. Y parte del tratamiento, el tratamiento se lleva a cabo operando lo más pronto posible, decíamos incluso si se tiene que llegar a la amputación, en el caso de la actividad histotóxica, puede haber desbridamiento quirúrgico, retirar toda esa parte de la necrosis, toda la parte muerta, tratamiento con dosis elevada de penicilina y el tratamiento de las intoxicaciones alimentarias, decíamos que es sintomático, ¿no? Perdón. Entonces, para la parte de las infecciones a nivel de tejidos va a estar, en dado caso, la amputación, el desbridamiento quirúrgico, podemos dar elevadas dosis de penicilina. Y acuérdense aquí que pues tenemos que, aparte de hacer una imputación en dado caso al paciente, de hacer el desbridamiento de la herida, pues tenemos que eliminar a la bacteria. Entonces, para esto serían la penicilina. La penicilina, si han repasado por ahí, acuérdense que está sobre todo está dentro del grupo de los betalactámicos, muchos de ellos están destinados para bacterias gram positivas, y este caso tenemos un bacilo gram positivo, ¿no? Por eso se recomienda la penicilina. Y en el caso de la intoxicación alimentaria, que ya lo repetíamos, va a ser totalmente sintomático. Si el paciente tiene diarrea, pues ustedes médicos van a dar un tratamiento para esa diarrea. Si ese paciente tiene náuseas, dolor abdominal, pues buscaríamos un tratamiento específicamente para la náusea, para el dolor, ¿ok? Entonces aquí en la parte de la intoxicación decíamos que no es tan frecuente que lleguemos al nivel de diagnóstico, porque la resolución del paciente es muy rápida, ¿no? Entonces, va a ser meramente sintomático, ¿ok? Entonces, los 3 primeros del tratamiento están enfocados para las infecciones en tejidos y la última, entonces, va a ser para la intoxicación alimentaria. Entonces, para finalizar ya con esta parte de perfringens, vamos en sí a tener una clasificación de 2 afectaciones, infecciones en tejidos o intoxicación alimentaria. Y a eso vamos a sumarle la actividad de las 4 toxinas que decíamos, ¿no? Y esas 4 toxinas pueden encontrarse en cualquiera de los 5 tipos diferentes que hay de Clostridium perfringens. Acuérdense nada más que la toxina más importante de Clostridium perfringens es la toxina alfa, y esta toxina alfa se encuentra presente en los 5 tipos de Clostridium perfringens. Desde la A hasta la E está presente la toxina alfa. Entonces, quiere decir que si yo tengo un traumatismo y desgraciadamente tiene Clostridium perfringens, yo tengo un elevado porcentaje de probabilidad que yo adquiera la toxina alfa, porque ella es la que está presente en los 5 tipos, ¿no? De las cepas. Van a ver, si ustedes ven en la tablita de clasificación, que hay toxinas que no se presentan en los 5 tipos. Entonces, siempre la probabilidad más alta pues va a ser la toxina alfa. Por eso es la que tiene mayor importancia. Y siguiendo con el último Clostridium, vamos a platicar del Clostridium difficile, que se le dice, pero
Aquí en México le decimos difficile. Este Clostridium difficile es también un bacilo gram positivo. Si ustedes observan en la imagen, es un bacilo que puede tener flagelos perítricos, se les dice, porque en toda la periferia de la bacteria, como lo ven justamente en la imagen, todo alrededor de la bacteria puede presentar estos flagelos. Entonces, es un bacilo gram positivo, forma esporas con facilidad, tiene la capacidad de producir toxinas también, sintetiza 2 toxinas, que es la tipo A y la tipo B. Y aquí tenemos una enterotoxina, tenemos afectaciones intestinales también, y tenemos una citotoxina. Entonces aquí me va a hacer una afectación a nivel celular también. Entonces ahorita vamos a profundizar un poquito más. Y coloniza el intestino de una pequeña proporción de individuos sanos en porcentajes de menos del 5%. Entonces, esto quiere decir que el 5% de nosotros tiene Clostridium difficile a nivel intestinal. Incluso Clostridium difficile es difícil que pueda desarrollar una infección. Aquí necesitamos una predisposición importante. Hay niños que tienen Clostridium difficile, habemos adultos que tenemos, decíamos, aunque es muy poquito, tenemos como parte de la microbiota intestinal Clostridium difficile, pero entonces aún adquiriéndolo, necesitamos un factor importante, una predisposición importante para que desarrolle la enfermedad. ¿Okay? Entonces, hasta aquí es un bacilo gram positivo, igual que los otros 3 Clostridium de los que hemos estado platicando. Forma esporas y tiene 2 toxinas importantes, una toxina A y una toxina B. ¿Okay? Y tenemos como parte de la microbiota algunos de nosotros Clostridium difficile. Ahora, estas toxinas, decíamos, es una enterotoxina, la tipo A, que es quimiotáctica para los neutrófilos, con infiltración de polimorfonucleares en ilio, lo que da lugar a la liberación de citocinas. Entonces, esta enterotoxina es quimiotáctica. Sabemos que una quimiotaxis es como que poder atraer o llamar precisamente, ¿no? Y dice, en este caso, los neutrófilos, células que precisamente van a hacer una liberación de citocinas. Por lo tanto, vamos a tener un proceso también de inflamación, ¿no? A este nivel. Entonces, esta toxina, enterotoxina, va a hacer afectaciones a nivel intestinal. Y la citotoxina, que es la toxina tipo B, provoca la despolimerización de la actina con posterior destrucción del citoesqueleto celular, tanto en condiciones in vivos como in vitro. Tenemos aquí entonces afectaciones a nivel celular, sobre todo a nivel afectaciones de la actina. ¿Okay? Solo tenemos aquí 2 toxinas. Vamos entonces a platicar cuáles son esas afectaciones que me va a producir Clostridium difficile. Perdón. Esta destrucción de la citotoxina, incluso vamos a tener como un desprendimiento celular, que eso me va a ayudar, que eso me va a hacer, perdón, el que se forme un tipo de cúmulo, que ahorita vamos a platicar, que forma como una tipo membrana, precisamente por todo este cúmulo de células que se producen por la citotoxina. Antes que se me olvide, ya le subí anoche le subí todas las diapositivas hasta antes de Clostridium, porque hoy les voy a subir todo lo de Clostridium juntos, los 4 Clostridium, lo que hemos visto de los 4 Clostridium, junto con bacilos anaerobios que vamos a ver mañana. Mañana me toca 2 horas. Bacilos anaerobios, hasta lo que veamos mañana, bacilos anaerobios, es lo que va a entrar en su primer parcial. ¿Okay? Doctora, ¿lo envió por Teams o por Campus WAC? No, es en Teams. Perfecto, gracias. De nada. En la parte de archivos ya están las diapositivas, si no mal recuerdo, hasta la sesión 18. Ya están desde anoche ahí. ¿Okay? Y hoy les voy a subir, entre hoy y mañana más tardar, les voy a subir todo lo que hemos visto de Clostridium, Botulinum, Tetani, los 2 que hemos visto hoy, Perfringens y Difficile, y junto con bacilos anaerobios, que va a ser lo que platicaremos mañana en la primera hora. Y hasta ahí terminaría hasta la sesión 22, todo lo que entraría en el primer parcial. ¿Okay? Entonces ya para que empiecen a repasar, no dejen que
poquito de información, entonces para que no se les vaya a juntar. ¿Qué más les iba a platicar? Lo del prelectio también les había dicho que ya se van a poner de acuerdo con la química cesio. Pero entonces, todas las diapositivas ya tienen la mayoría hasta las 18 en la parte de archivo, en Teams. Bueno, entonces ahora sí, después de ese paréntesis, tenemos con Clostridium difficile una enterotoxina y parte de esta acción de la enterotoxina vamos a tener una enfermedad que se llama diarrea asociada a antibióticos. Y esta diarrea asociada a antibióticos suele aparecer una diarrea aguda entre 5 y 10 después del comienzo del tratamiento del antibiótico, en especial, sobre todo cuando damos al paciente clindamicina, penicilinas, cefalosporinas y fluoroquinolonas. Y puede ser breve y desaparecer de manera espontánea o bien presentar una evolución más prolongada. Tenemos entonces, más bien, ¿cómo iniciamos un proceso de infección por Clostridium difficile para terminar con una diarrea asociada a antibióticos? Este Clostridium difficile tenemos una microbiota, decíamos. Algunos de nosotros la tenemos como parte de la microbiota a nivel intestinal. O puede ser que la adquiramos por ingesta de algunos alimentos, va a ser si no tenemos el cuidado de las manos, la higiene de las manos, y entonces nos metemos la mano donde esté infectado por Clostridium difficile, de esta manera vamos a adquirirlo. Sobre todo cuando ya llega a nivel de colon, la multiplicación de Clostridium difficile es cuando me puede producir una diarrea asociada a antibiótico. ¿Por qué se llama esta diarrea así? Aquí hay una predisposición y sobre todo son los pacientes que tienen antibiótico-terapia o pacientes que están hospitalizados. Y entonces, acuérdense que cuando nosotros le damos un antibiótico al paciente, elimina pues las bacterias, sobre todo a los que está enfocado, ¿no? Pero si llega a nivel intestinal, el exceso de esos antibióticos puede alterarme la microbiota intestinal. Y entonces, bajo las defensas, bajo la microbiota que me ayuda incluso a defenderme, contraatacar, y al haber esta alteración a nivel de microbiota, es cuando esa pequeña cantidad que hay de Clostridium difficile viviendo a nivel intestinal ve la oportunidad de que ya parte de la microbiota que ayuda a que precisamente él esté ahí como resguardándose y no alterándome, no haciéndome ningún tipo de infección, puede empezar a multiplicarse este Clostridium difficile y es cuando me puede producir la diarrea. O si no lo teníamos viviendo a nivel de microbiota y yo adquiero Clostridium difficile de manera intrahospitalaria y decíamos, por los antibióticos tengo, pues la microbiota está alterada, es cuando facilita la multiplicación de Clostridium difficile. Entonces, decía que de 5 a 10 días después de que nosotros le damos la antibiótico-terapia al paciente, se empieza a desarrollar una diarrea. Y entonces aquí a veces cuando el paciente es hospitalizado, mandan a hacerle coprocultivos, mandan a hacerle diferentes pruebas y no dan por qué de la diarrea con el paciente. Lo que hacen es retirar la administración de los antibióticos o disminuir la carga de estos antibióticos y es cuando cesa la diarrea de los pacientes porque se empieza a restaurar la microbiota que tenemos a nivel intestinal. Entonces, esta diarrea directamente sí está relacionada con la acción de los antibióticos. Por eso, tal cual su nombre, ¿no? Diarrea asociada a antibióticos. Esta es una de las afectaciones. Y luego puedo tener una colitis pseudomembranosa por consecuencia de la diarrea asociada a los antibióticos. Entonces, esta colitis pseudomembranosa es la forma más grave de enfermedad de Clostridium difficile. Hay una diarrea profusa, hay espasmos abdominales, ya tenemos fiebre y se observan unas placas blanquecinas, como se observa en la imagen, por eso se llama colitis, hay una afectación a nivel de colon, inflamación, y se llama pseudomembrana por este tipo de placas que se producen a nivel de colon. Incluso tenemos que hacer, ya no nos sirve aquí pruebas en sangre, ya no nos sirven aquí coprocultivos, ya no nos sirven aquí, tendríamos que hacer un tipo de endoscopía, colonoscopía más bien, para poder observar esta pseudomembrana. Esta pseudomembrana que decíamos
es la formación se hacen como unos cúmulos de todas estas células que tienen afectaciones. Tenemos aquí leucos, tenemos aquí células, entonces se van formando como una especie de cúmulos, como si se enmarañan todas, y entonces es como se va formando la pseudomembrana, ¿ok? Entonces, esta es una colitis pseudomembranosa producida por Clostridium difficile. Tenemos dos afectaciones por Clostridium difficile, que va a ser diarrea asociada a antibióticos, que es como más ligera, menos agresiva, y por consecuencia, sobre todo, podemos tener una colitis pseudomembranosa, ¿ok? Aquí con esta colitis pseudomembranosa podemos tener incluso ya materia fecal con sangre, materia fecal con moco, hay una afectación a nivel intestinal, entonces nosotros sabemos que cuando tenemos afectaciones a nivel intestinal, a modo de defensa se recubre con una mucosidad y entonces la materia fecal puede salir con rasgos de sangre, puede salir con esta mucosidad, ¿no? Y para la parte, ya para terminar, con la parte del diagnóstico, vamos a tener coprocultivo, pero fíjense que aquí el coprocultivo no es totalmente para hacer un diagnóstico, porque en un coprocultivo, que es un cultivo de heces, si nosotros nos hacemos un coprocultivo, aun cuando no tengamos afectaciones, no tengamos una enfermedad desarrollada, no tengamos síntomas ni diarrea, nos puede crecer Clostridium difficile. Incluso ahí entre paréntesis le puse colonización. Entonces, en un coprocultivo no me sirve a mí para el diagnóstico totalmente, porque acuérdense que lo tengo como parte de la microbiota. Si yo estoy dentro de ese 5% que tiene Clostridium difficile como parte de esa microbiota y me hago un cultivo de heces, que se llama coprocultivo, pues pueden encontrar, pero no, él no es quien me está afectando. Yo ahí vivo felizmente con un poquito de Clostridium difficile, ¿no? Entonces aquí el coprocultivo se los puse porque sí puede salir positivo a Clostridium difficile, pero eso no quiere decir que él sea quien me está produciendo una diarrea. Acuérdense que lo podemos tener en cantidades pequeñitas como parte de la microbiota. Y la enfermedad se confirma con la detección de la citotoxina o la enterotoxina o los genes de la toxina, sí en materia fecal, pero hay pruebas más específicas, sobre todo para buscar la acción de la toxina. Entonces, vuelvo a repetir, coprocultivo aquí, si me crece, pues no puedo estar segura que sea ese Clostridium difficile quien le esté produciendo la diarrea al paciente, porque a lo mejor está como parte de la microbiota. Sin embargo, entonces, a ustedes la tarea de ustedes va a ser buscar la acción de la toxina a través de pruebas específicas, pero sí va a ser con materia fecal. Entonces, va a haber una diferencia entre si sí está Clostridium difficile o no en materia fecal, que es lo que me dice el coprocultivo, a que yo vea si está la toxina en materia fecal, que entonces ahí sí nos va a servir como parte del diagnóstico. ¿Ok? Y por último, una evaluación endoscópica, decíamos que va a ser la observación sobre todo de la colitis pseudomembranosa. Y para finalizar, pues está la parte del tratamiento. Y este tratamiento, pues como parte de, podemos, decíamos, quitar estos antibióticos que le están produciendo la diarrea al paciente. Hay una discontinuación del antimicrobiano implicado, conduce a la resolución de los síntomas clínicos. Entonces nosotros al retirar, decíamos, o disminuir considerablemente las dosis de los antibióticos, vamos a ver una pronta recuperación del paciente, ¿no? Y tratamiento específico con metronidazol o vancomicina para el control de la diarrea o colitis graves. Vancomicina, aquí ya la hemos estado repitiendo, ¿no? Y en este caso, metronidazol o vancomicina, que van a ser sobre todo si tuviéramos una colitis pseudomembranosa, ¿ok? Entonces, aquí sí, el metronidazol y la vancomicina van a ser para eliminar a la bacteria, ¿sale? Si nosotros le retiramos el antibiótico al paciente, lo que vamos a hacer es ayudar a que se vuelva a restablecer esa microbiota y que por sí solo el paciente con esas defensas va a tener la resolución y va a dejar de tener diarrea, ¿ok? Si ya tenemos a nivel de una colitis pseudomembranosa, entonces vamos a tener que darle un antibiótico específico, en este caso metronidazol o la vancomicina, para eliminar, en este caso, la acción de la citotoxina por Clostridium difficile, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, jovencitos? Ya me pasé un minuto.
¿Dudas, preguntas, chicos? No, mira. No, ¿Nada? doctora. No, Perfecto. no, muy bien. Entonces, voy a parar la grabación.